Bueno, y este martes se desarrolla la audiencia de formalización en contra de los piratas del Tren de Aragua, la banda criminal que estaría detrás del crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Incluso se hablaba de la posibilidad de que algunos de los miembros de la organización fueran formalizados en ausencia. Ya vemos ahí a Alejandro Silva que nos cuenta más detalles. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, tú bien lo decías, algunos están siendo formalizados de manera presencial y otros en ausencia. Esta formalización, la cual comenzó el día de ayer a eso de las 11 de la mañana y comenzó junto a un amplio operativo también tanto de carabineros, porque llegó acá el personal del GOPE como también el personal de gendarmería para resguardar la zona, el sector, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver acá con el centro de justicia. El día de ayer 16 personas habrían sido parte de este inicio, ¿cierto?, de formalización. 16 sujetos vinculados a esta banda criminal Piratas de Aragua, la facción del Tren de Aragua que operaría aquí en Chile. Sin embargo, con el pasar de las horas, ¿cierto?, se logró establecer solamente que fueran realizados los controles de detención a estas personas. El día de ayer se decretaron las legalidades de las detenciones, ¿cierto?, a todos los imputados, y el día de hoy, en esta segunda jornada, es que comenzarán a ser formalizados. En concreto, solamente serán formalizados 5 sujetos y el martes de la próxima semana serán formalizados otros 14 involucrados, ¿cierto?, en esta banda. 14 de ellos que estarían ya dentro en prisión, ¿cierto?, cumpliendo condenas algunos ya formalizados. Todos, los 19 en total, los que van a ser formalizados hoy día y los que van a ser formalizados la próxima semana, 19 en total, deberán ser formalizados por el delito de asociación criminal. Sin embargo, dentro de estas formalizaciones, ¿cierto?, y todos estos días también que deberán llevarse a cabo esta formalización, se detallarán también otros delitos que también deberán enfrentar estos sujetos. Por ejemplo, serían 10 delitos de secuestro, ¿cierto?, también el delito de extorsión, homicidio, trata de personas, incluso de inhumación ilegal. Sin embargo, el delito que agrupa a estos 19, ¿cierto?, como les comentaba, son el delito de asociación criminal. Como tú lo decías también, Sole, son 5 en total, ¿cierto? 3 de ellos serán formalizados en ausencia y 2 de ellos de manera presencial. Estos 2 sujetos que serán formalizados de manera presencial fueron detenidos en el operativo de la semana pasada. Todos lo recordaremos, ¿cierto? Es un mega operativo que fue desplegado tanto por carabineros, la Policía de Investigaciones y también personal de gendarmería en 3 penales del país. Santiago 1, cárcel de alta seguridad y también el penal de Valparaíso. En estos lugares también se centró por parte de carabineros y por parte de la Policía de Investigaciones. En conjunto con la Fiscalía ECO también se logró un mega operativo, ¿cierto?, en 3 comunas de la región metropolitana. Y quizás el epicentro de este mega operativo se centró en la comuna de Maipú, específicamente en la toma Santa Marta, donde de hecho fue encontrado el cuerpo del ex teniente militar venezolano Ronald Ojeda durante el año pasado. Es por eso que en este lugar, en esta toma en específico, se han centrado las investigaciones y también se centraron los allanamientos. Sin embargo, también en la comuna de San Miguel y también en la comuna de Estación Central se llevaron a cabo diversos allanamientos. En ese contexto es que se logró la detención, según cierto lo que mencionó el fiscal, en este caso, fiscal Héctor Barros, en esa ocasión, en esa oportunidad, cuando se llevó a cabo este operativo, que gracias a esto se da un gran golpe a esta banda criminal y estaría desarticulada hasta el momento. Sin embargo, hay investigaciones, ¿cierto?, y detenciones las cuales deben ser llevadas a cabo aquí en el país y también en el extranjero. Pasemos a escuchar, de hecho, declaraciones, de hecho, por parte de uno de los abogados querellantes también en esta causa, el abogado, de hecho, de la familia de Ronald Ojeda, quien también tuvo ciertas palabras para referirse a este caso y, por supuesto, nos entregó algunos detalles de cómo se estén llevando a cabo estas formalizaciones. Yo creo que no solo en 2, va a ser mucho más extenso. Estos juicios suelen ser así, estas primeras audiencias. Ayer, como ustedes pudieron ver, sujeto a la reserva que nos impuso el tribunal, se debatieron múltiples cuestiones previas. Hoy día vamos a comenzar con la primera etapa de formalización y luego discusión de las bases del proceso de extradición activa que se va a iniciar en este tribunal, luego tiene que ir a la Corte, concedida que sea. Y el próximo martes tenemos otra continuación. Ustedes saben que las audiencias son bien imprevisibles, así que la programación inicial es para varios días y pudieran ser muchos más.
Claro, Alejandro, me imagino que también lo que se busca conocer a través de los distintos testimonios, sobre todo lo que han mencionado ahí los testigos protegidos, es poder corroborar aquí la tesis que ya había expuesto el fiscal Barros y que tiene relación aquí con la motivación política del crimen de Ronald Ojeda, donde por el momento, de acuerdo a los relatos que ya se han dado a conocer y que nosotros también aquí lo contamos en un reportaje exclusivo acá en Chilevisión, todo apunta aquí a un crimen por encargo que venía de la mano derecha de Nicolás Maduro, del ministro del Interior, Diosdado Cabello. Claro, y donde lo que hemos conocido, Alejandro, a través del reportaje, por ejemplo, son las declaraciones en términos generales del fiscal, pero es en esta instancia donde ya se debe revelar allí cuáles son los antecedentes exactamente, donde se explayan de mejor manera, se presentan también allí las pruebas que vincularían y que fundarían esta tesis del crimen político. Justamente, de hecho, durante la jornada de ayer, cuando finalizó la primera jornada de formalización, el abogado de la familia de Ronald Ojeda también entregó detalles sobre esto, porque él mencionó que la Fiscalía ECO en este caso tiene una serie de antecedentes, una serie de pruebas que no solamente tienen que ver con testimonios, ¿cierto? Tienen que ver con una serie de pruebas variadas, la verdad, que vincularían en este caso al régimen, en este caso de Nicolás Maduro, con la muerte de el ex militar Ronald Ojeda. Todo esto, por supuesto, como ustedes lo dicen, ¿cierto?, ha sido develado a través del tiempo, a través de esta investigación que ha llevado a cabo la Fiscalía ECO y que, por supuesto, nosotros hace un tiempo atrás lo mostramos en exclusiva, en un reportaje de nuestro noticiero central. Lo importante en esto es que hay antecedentes que de alguna manera van a ser ocupados, ¿cierto?, y que son el sustento, básicamente, por parte de la Fiscalía para poder acreditar la participación, al menos la participación intelectual, el orden, ¿cierto?, la orden que habría dado en este caso el régimen de Nicolás Maduro a través de la mano derecha, ¿cierto?, de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, quien habría dado, ¿cierto?, esta orden y que también otras investigaciones indicarían que sería el dinero entregado al mismo Niño Guerrero, al líder del Tren de Aragua, para poder ejecutar este asesinato y posterior ocultamiento del cuerpo, ¿cierto?, en la toma Santa Marta. Es por eso que se centró básicamente este mega operativo en esta toma. Fue el epicentro básicamente donde se llevó a cabo todos los allanamientos durante la semana pasada y que gracias a eso se logró la detención de 2 personas que ahora están siendo formalizadas. El fiscal nacional, Ángel Valencia, también tuvo palabras para referirse de manera genérica básicamente hacia esta formalización y a este proceso investigativo que lleva ya más de un año, ¿cierto?, y que con el pasar del tiempo se ha logrado hacer desbaratada esta banda de a poco. Ustedes saben, cuando hay una investigación en curso hay 2 plazos posibles, uno el plazo de prescripción de los delitos, que es el plazo general, y otro plazo judicial. Muy probablemente, así ocurre generalmente, sería muy extraño que así no sucediera, en la audiencia de formalización que comienza el día de hoy a las 11 de la mañana, que tiene que ver con el caso de Ronald Ojeda, pero muchos otros casos también, se va a formalizar la investigación por terceras de delito. Muy probablemente las defensas pidan que se fije un plazo judicial de investigación y entonces ante el tribunal se discutirá cuál va a ser ese plazo. Esa es una situación habitual en nuestro derecho. Claro, bien lo decía el fiscal nacional, ¿cierto? Y quizás el caso más emblemático y esperado al menos por saber de sus detalles es el caso del asesinato al exteniente y exmilitar también, ¿cierto?, Ronald Ojeda, un exteniente venezolano quien de alguna manera existen algunas dudas todavía respecto a su vinculación con el régimen de Nicolás Maduro y también la participación de las personas que estarían siendo ahora formalizadas. Sin embargo, esto sigue siendo materia de investigación. Es la Fiscalía ECO quien, por este lado, ¿cierto?, estaría imputando los cargos, ¿cierto?, investigando para poder acreditar la participación de estos sujetos, como por ejemplo, uno de los detenidos de la semana pasada fue un conserje que, la verdad,
según los propios residentes de donde trabajaba, era bastante respetado, era bastante querido. Sin embargo, habría tenido una participación en el ocultamiento del cuerpo, en este caso del exteniente militar Ronald Ojeda. Todo eso es materia de investigación y es por eso que ahora estas personas estarían siendo formalizadas. Nosotros, por supuesto, muchachos, seguiremos en este punto al pendiente de que se pueda tener algún antecedente nuevo respecto a estos casos. Claro, antecedentes que después ahí de ser comprobados desde el gobierno ya anunciaron que los van a presentar ante la Corte Penal Internacional. Muchas gracias, Alejandro. Que estés muy bien. Buenas tardes. Vamos a hablar ahora de la